Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería inoxidable, tubería eléctrica, perfiles y correa, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Soy de acero, Novacero. Mi fuerza y mi carácter se forjan con el fuego. Soy donde el cielo se encuentra con el mar, donde para forjarse desde chico hay que luchar. Soy fuerza, soy firmeza, herencias de mi vida. Trabajo y compromiso son mi punto de partida. Que nadie me diga hasta dónde de llegar. Mientras más me lo repita, más alto voy a volar. Nuestra fuerza y nuestro trabajo construyen cada día el Ecuador que soñamos. Mi fuerza es Ecuador, mi fuerza es Novacero. Ecuador se construye con ecuatorianos de acero. Soy de aquí. Novacero. Hola, hola amigos, muy buenos días. Arrancamos ya un día más acá en Reflexiones desde la Cámara, en donde les damos la más cordial bienvenida a este su espacio técnico, en donde siempre tenemos a grandes actores que nos permiten tener un relacionamiento con la actividad del país. Y no es la excepción hoy, nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, quien es analista agropecuario, económico y político, justamente para eso, para hacer un análisis de la situación actual, de cómo se encuentra el país en estos momentos. Así que ya vamos a pasar en breve con nuestro invitado. Y asimismo, recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestros dos canales digitales, tanto en Facebook como en YouTube. Ustedes colocan Camicon y van a poder ingresar a este espacio para que puedan comentar, para que puedan saludar, para que nos digan desde dónde se están enlazando también. De igual manera, 3 medios nos retransmiten las señales, por eso que saludamos al Círculo de la Prensa del Ecuador con su presidente Tannhäuser Arévalo. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, al igual que la radio en línea My Own Boss, una radio con gran audiencia que por supuesto está ya aliada a nuestro espacio, y la radio sensación del doctor Ángel Polibio Córdoba, una radio que es escuchada en el exterior, no solamente en Estados Unidos, donde tiene gran audiencia, sino también en México y Centroamérica. Mandamos un gran saludo a nuestros amigos compatriotas que también ya se unen a esta señal a través de estos canales digitales. Saludamos en las redes sociales brevemente ya a quienes están desde muy temprano. Hugo Paucar nos dice: muy buenos días familia Camicón, muchísimas gracias. No está nuestro querido presidente José Miranda Ávila, nos dice: buenos días amigos constructores, tengan todos ustedes un excelente día. También muchísimas gracias a Santiago Zúñiga, que dice: excelente programa, felicitaciones
Fernando Calero también se une. Vamos, reflexiones, siempre adelante. Muchísimas gracias. Augusto Francisco Tulcanazo, nuestro querido vicepresidente, también se hace presente. Byron Reynoso Torres, buenos días amigos, un excelente día y un buen programa. Un gran saludo para nuestro querido amigo Byron. Santiago Vinuesa nos dice saludos desde Quito. Cristina López también, que se encuentra desde Brasil, desde Porto Alegre, nos manda un saludo. Y en fin, varios amigos a través de las redes sociales que ya nos van escuchando en este programa, que con certeza va a tener muchísima importancia. Producción, ahí está nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre. Qué gusto es para nosotros tener siempre a esta personalidad acá, para que nos permita nutrirnos un poquito más sobre la actualidad como tal del país, tanto política, económica, varios temas que vamos a topar en esta mañana. Y también se encuentra en este espacio Polo Ocampo, quien es también parte ya de este programa Reflexiones, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido Polo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Giancarlos. Un gran día martes para todos. Pues empezar un programa así, con estas energías, con tanta gente que tiene la gentileza de enlazarse desde el minuto cero del programa Reflexiones desde la Cámara. Agradecerles muchísimo y esa fortaleza que da de ser un programa de opinión pública técnica permanente. Y cómo no vamos a tener esa magnitud de llegar ya casi a los 1000 programas, Giancarlos, cuando tenemos invitados de primera línea todos los días, de lunes a viernes. A veces estamos nosotros, otras veces está dando la fortaleza el presidente actual de nuestra Cámara de la Construcción, como es el arquitecto José Miranda. Otras veces está nuestro vicepresidente de la Cámara de la Construcción, como es el ingeniero Byron Reynoso. Todos. Y qué decir del viernes de academia, ¿no? Con grandes e ilustres maestros de la San Francisco, la SEG, la Católica, la Universidad Central. Pues esto nos ha dado la pauta para decir que sí, podemos dar 1000 días más de reflexiones desde la Cámara. Así que, Giancarlo, programas como el de hoy me encantan, porque el decir las cosas por su nombre es lo que ha prevalecido aquí en este espacio. Y uno de los personajes que no tiene ese reparo, sino decir las cosas por su nombre para entendernos, es justamente Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, siempre es un honor, y en lo personal me encanta conversar contigo cuando es de este tipo y este nivel de conversaciones ilustrativas, especialmente para la ciudadanía. Bienvenido una vez más, gracias a tu generosidad, tu tiempo de regalar a la comunidad en completo, tanto el Ecuador y ahora que tenemos la oportunidad que nos vean en el mundo. Pues gracias por esa oportunidad que nos das de ilustrarnos. Tú estás permanentemente haciendo análisis y diagnósticos. Dinos hoy por hoy, ¿cómo ves el comportamiento del país? ¿Cómo miras hoy esta parte? ¿Cómo estamos la parte productiva del país, Rodrigo? Buenos días, bienvenido. Empecemos con este primer diagnóstico. A ver, creo que la situación es bastante compleja. Muy buenos días, Giancarlo, buenos días, Polo. Grato estar con ustedes y con la Cámara de la Construcción. Creo que tenemos algunos aspectos críticos sobre los cuales estamos tratando. El tema, voy a comenzar por lo más estable, digamos así, de la situación laboral. Y me refiero a lo más estable porque seguimos con una situación laboral sostenida con tendencia a la baja. No es que estamos viendo un incremento de empleo pleno. Por el contrario, estamos viendo una situación que no mejora, salvo las cifras del INEC de octubre del 22, que llegaron al 37.7%. El resto de meses estamos entre el 34.8, 34.7, 35.1, pero realmente vemos que el empleo pleno, ya no en términos porcentuales, sino en términos absolutos, más o menos está de 2.800.000 a 3 millones de personas con empleo pleno, pese a que la población en edad de trabajar sigue creciendo lentamente y la población económicamente activa a veces sube, a veces baja, pero también se mantiene estable. Entonces, ese creo que es uno de los ámbitos que nos permite determinar que la gente no solamente no está teniendo empleo,
sino adicionalmente está perdiendo la esperanza de conseguir un empleo pleno. Y por eso es que la población económicamente activa no crece en la misma relación que lo que crece la población en edad de trabajo. Ese sería el primer aspecto a tomar en consideración. Rodrigo, muy difícil esto, lo que nos dice, sí, estamos estables con una curva tendiendo a la baja, muy duro decirlo esto, pero es que de ello deriva todo. La gente que no tenga empleo simplemente no tiene un salario, no tiene un pan para llevar a su mesa y podemos derivar muchas cosas, ¿no? Es motivo de la delincuencia, incluso cuando ya se cae en una desesperación. La situación es más crítica de lo que pensamos, Rodrigo. Es lo que seguimos viendo en una tasa de migración elevada, es lo que seguimos viendo en una tasa de informalidad creciente. Y eso hay que reconocerlo. Y seguimos creyendo que con un código extremadamente rígido vamos a salir adelante, cuando la realidad es exactamente lo contrario. Los nuevos tiempos exigen medidas diferentes. La nueva dinámica del siglo XXI exige tomar decisiones en materia laboral que, a diferencia de sostener una ideología de finales del siglo pasado, pues sea una visión de laboral hacia las nuevas tendencias, que de hecho ya no son tan nuevas. Venimos hablando de esto desde el año 2018, o sea, ya son 6 años donde una nueva generación de gente ha salido, ¿no? O sea, el mundo sigue cambiando y nosotros seguimos con una normativa completamente caduca. Una sola aclaración. La normativa es caduca no porque el código sea del 38. La normativa es caduca porque no queremos asimilar que los cambios que se están dando requieren ciertos ajustes en el código. Así como los más mayores nos acoplamos fácilmente a la tecnología, al X, al YouTube, a las redes sociales, igual debe pasar con las normas. A veces un poco más lento, pero no quedarnos como estamos. Rodrigo, tuvimos una consulta popular en la cual lo peor para el país fue este tema de que no se autorizó a que se dé el trabajo por horas, a pesar de que en industrias como la agricultura, como la construcción, digo por identificarnos cada uno de nosotros, tú y yo, en estas industrias, pues vivimos con trabajos por horas, porque eso en el mundo históricamente es la modalidad de trabajo que se amerita en la agricultura, en la construcción. Sin embargo, no quisieron que esto se legalice, se opusieron. Y esto, ¿cómo ha dado el comportamiento hoy por hoy? Si no tenemos trabajos, tú lo has dicho con mucha propiedad, no se han generado como se esperaba muchas fuentes de empleo para todos estar legalizados. ¿Quién no quisiera estar afiliado al IES, con un trabajo a tiempo completo? Porque eso da estabilidad a la familia, ¿no es cierto? Pero si no lo tenemos esto, por lo menos demos la oportunidad de que trabajemos por horas, por lo menos en las industrias en las que es susceptible hacerlo. No se aprobó. Sumado a ello, Rodrigo, y no es mezclar, pero son temas económicos fundamentales. El tema del ITT, ¿cuánto daño nos va a hacer al país? El hecho que ya se ha visibilizado que para desmontarlo necesitamos 4.000 millones de dólares, que muy bien empleados de esos 4.000 millones de dólares en recursos, en la agricultura o en la construcción, para hablar de lo que entendemos, pues realmente se podrían hacer muchas cosas. Se generarían cientos o miles de fuentes de empleo, solo con lo que vamos a ocupar en desmontar algo que sin ninguna lógica se autorizó a que no se lo haga en la última consulta. Rodrigo, dos temas muy importantes. A ver, con respecto al trabajo por horas, tú has hecho referencia a dos industrias o a dos sectores económicos muy tradicionales, ¿ya? Pero yo me pregunto, el trabajo por horas, más allá de que son una realidad en la agricultura, en la educación, en la construcción, en un sinnúmero de aspectos, en el comercio, ¿qué es lo que está sucediendo
en las nuevas opciones de trabajos que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con desarrollador de aplicaciones, desarrollo de software, que tienen que ver con manejo de redes sociales, que tienen que ver con telemedicina, que tienen que ver con teleeducación, si cabe el término. Ahí tampoco se aplica cuando son, cuando son sistemas completamente dinámicos, que es las nuevas formas de trabajar, de interrelacionarse. Tú no puedes hacer teleconstrucción, puedes implementar robótica en la construcción, pero no puedes hacerlo desde la casa, no puedes fundir una losa desde la casa o hacer un amarre de columnas desde la casa, así como no puedes sembrar o cosechar una lechuga desde la casa o ordeñar una vaca. Puedes robotizar. El momento que robotizas, estás desalojando mano de obra. Ahora tú me topas el otro tema, ITT. Cuando hablamos del ITT, yo creo que hay que recordar que el campo, el Parque Nacional Yasuní es inmenso. El ITT, el bloque 43, representa un 4 o 5% de lo que es el Parque Nacional, ¿ya? Y dentro de ese 4 o 5%, alrededor del 1% son los pozos que están explotados, ¿ya? O sea que sí estamos hablando de un 0.03% del Parque Nacional, porque nos hablaron de no explotar el Yasuní, no nos hablaron del ITT y no nos explicaron esta parte. Uno. Dos, yo me pregunto, así como en el ITT nos han pedido que desmontemos de infraestructura, que me parece que es ambientalmente nefasto, porque el momento de la construcción ya se generó un impacto ambiental. Ahora, para desmontar esa infraestructura, hay que generar un nuevo impacto ambiental, en donde el tiempo de recuperación de la naturaleza, por más que el humano participe ayudando, tomará otros 10 o 15 años. Entonces, es mejor dejar, ya la fregaron con la consulta. Y me pregunto, no solo es un tema de la consulta del ITT, es cuántos proyectos en exploración y explotación de recursos naturales no renovables han sido frenados o parados por sentencias de la Corte Constitucional en perjuicio del Ecuador y los ecuatorianos, porque no es solamente petróleo, es minería y es un sinnúmero de otros ámbitos. Entonces veamos cuánto realmente le está costando al Ecuador esto, cuando la explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, sí van a generar un impacto ambiental, sí hay tecnologías para hacer, minimizando el impacto y recuperando las zonas que se van a verse afectadas, tratando de acelerar los procesos de recuperación, pero cuánto realmente las prohibiciones de la Corte Constitucional le están costando al Ecuador y a los ecuatorianos, respetando la jurisprudencia de la Corte, pero también reconociendo que no solamente desde el papel se puede hacer todo. Por supuesto. Porque desde el papel, salvo que sea con billetitos verdes, no, nadie compra. Así mismo es, mi querido Rodrigo. Se busca la forma de que la gente dignificar a nuestra sociedad. Tanta falta hace que dejen de ver desde el escritorio, tanta falta hace que analicen muy bien la normativa. Por lo menos vemos que ya nos siguen desviando la atención. Ayer a la medianoche la asamblea, creo que con mucha sensatez, dispuso que se archive este posible juicio a la fiscal. Bueno, necesitamos que empiecen a topar temas de normativas para que empecemos a dar insumos para desarrollar el país, para que el Ejecutivo tome lo mejor de estos insumos, de esta normativa, para desarrollar. Pero también todavía veo que hay una desarticulación, como las 3 últimas asambleas con el gobierno central, con el Ejecutivo, en pos de coger conjunciones, encontrar acuerdos para poder llevarnos al país hacia adelante. Nos está haciendo daño también este divorcio que ha habido en las 3 últimas asambleas con el Ejecutivo, Rodrigo. A ver, 2 cosas. Tú me hablas de normativas. ¿Qué necesitaríamos como país?
que la Asamblea cumpla la otra función. Usualmente vemos a la Asamblea como crear leyes y fiscalizar. Dentro de lo que es creación de leyes, también hay otra pata, que es análisis, impacto y depuración jurídica. Entonces, sí deberíamos revisar qué leyes han servido para producir más, para ser más competitivos, para el desarrollo del país, qué leyes han servido exactamente para lo contrario, para ver qué leyes son necesarias ser archivadas, derogadas, eliminadas, probablemente más de la mitad de las más de 120,000 normas que tenemos en el Ecuador. Ahora, hay un rubro que yo sí creo que es importante analizar. Entre el Ejecutivo y el Legislativo no es un tema que tenga que existir un matrimonio inseparable. Cuando todos los poderes se concentran en una sola voz, no tenemos pesos y contrapesos y la democracia como tal está siendo cuestionada. La intención es que tanto la Asamblea como el Ejecutivo, como el Poder Judicial, como el Poder Electoral, sean independientes y éticos, pensando en el país, y no manejarse en función de las prebendas o intereses, sea del Ejecutivo o sea de la oposición al Ejecutivo. El hecho de que la Asamblea sea independiente no implica que tenga que estar en contraposición con el Ejecutivo. Implica que puede tomar decisiones midiendo lo que son los pesos y contrapesos naturales y necesarios en la democracia. Más bien cuando decimos la Asamblea tiene que darle todo el apoyo al presidente, ¿por qué? La Asamblea tiene que legislar en función de la norma, en función de lo que el pueblo requiere, y en una visión muchas veces puede ser distinta, pero donde se visualice un tema de equilibrios de poderes. De hecho, yo personalmente lo mencioné, lo vi positivo al cambio del veto, al cambio en la forma de definir sobre los vetos presidenciales, desde una mayoría calificada, una mayoría de 2/3 a una mayoría de simple, nada más. Creo que eso es importante, porque ya no concentras todo el poder en el Ejecutivo. Tiene que haber un equilibrio, pero lo que no vemos es que tiene que haber una madurez política pensando en Ecuador y no pensando en intereses particulares de ciertos grupos políticos o ciertas tendencias o líneas de poder que que se han acostumbrado o mal acostumbrado a manipular las cosas para sus intereses particulares. Son dos cosas distintas. Rodrigo, pero tú me hablas de madurez política que no lo ves. Yo creo que madurez lo tienen en los altos dirigentes de los grupos que están ahí dirimiendo en la Asamblea, en el Ejecutivo. Lo que sí no existe, que ya no son maduros, ya son incluso viejos, re viejos en temas de la política. Lo que no existe es tal vez la madurez en los nuevos actores y las directrices que deberían dar esta gente que ya tiene sobrada experiencia en el manejo político del país. A los nuevos actores todavía creo que no les dan bien las directrices como para poder tener lo mejor de ellos en sus actuaciones en bien de todos, Rodrigo. A ver, hablemos de madurez como responsabilidad, como asumir retos, asumir... Yo creo que el ser más viejo o más joven no es que te da más o menos madurez. De acuerdo. Tenemos que pensar en Ecuador y no pensar en intereses personales o particulares. Perfecto. ¿Ya? Que eso es diferente. Uh-huh. Y hay muchos ejemplos que podemos visualizarlos que no vienen al caso en este momento. Pero creo que es un tema de generar pesos y contrapesos en donde se piense en el país, donde se evalúen las decisiones, pensando en las grandes mayorías, no pensando en los intereses particulares muchas veces, o individuales. Por supuesto, debería primar eso, para nada pensar en intereses personales, en intereses individuales. Debería ahora más que nunca pensar en la comunidad,
No es mucho pedir que salgan a la esquina y ver cuánta gente se ha multiplicado en los semáforos pidiendo caridad, haciendo malabares para ver si son susceptibles de que alguien les regale una moneda. La gente está inventando a ver la forma de cómo obtener algo para llevar a su mesa. Ahora, desgraciadamente también, Rodrigo, hay una crisis social en ello. Tú no sabes quién realmente está en la esquina con esa necesidad imperiosa de tener una moneda para llevar un pan a su mesa. Tú no sabes realmente quién está con su familia, que realmente está sufriendo esas necesidades, o es una visión también social de hacernos ver pobrecitos, démosles nomás algo, cuando tal vez no son tan pobrecitos y no están acostumbrados a un modus vivendi. También se ha visibilizado ese escenario social, Rodrigo. A ver, yo creo que todos tenemos, y ojo, todos tenemos la necesidad de llevar un pan, todos tenemos la necesidad de generar ingresos, y ya, ahora lo que tú estás planteando ya va al otro lado, es visibilizarse de una forma tratando de ocultar una realidad. Creo que eso ya es otro aspecto que son temas que deben ser trabajados. Eh, Cuando hablamos, y me voy a ir al otro extremo, cuando hablamos de abrir un acuerdo comercial, sectores económicos muy fuertes se oponen a los acuerdos comerciales porque ven que se les puede arriesgar su nicho de poder. Probablemente no tengan problema para llevar un pan a su casa, pero no quieren dejar de ganar grandes sumas cuando los acuerdos comerciales evidentemente generan retos, evidentemente generan amenazas, pero también lo hemos visto en otros países, como estos de aquí han permitido un desarrollo integral de la sociedad y de los distintos sectores económicos. Entonces, creo que ese es un tema que va mucho más allá de lo que podríamos plantearnos. Y eso de ahí, yo creo que un buen equilibrio y una responsabilidad social es manejable, pero en función de una visión transversal y una visión no sectorial o individual, como lo he mencionado en el día de hoy. Justamente por eso. Pero más bien yo te planteo algo. Uh-huh. Tenemos aquí una situación de inseguridad que sí está campante. Y las cifras precisamente se las maneja al antojo. Quito, una ciudad con grandes niveles de inseguridad, pero estábamos midiendo ciertas cifras de criminalidad absoluta, no en función de cada 100,000 habitantes. Y precisamente ayer, me parece que fue ayer, que Vicente Albornoz sacaba una estadística de cuáles son los índices de criminalidad sobre 100,000 habitantes, donde mezclaba Quito, San Borondón, Durán, Guayaquil y otras ciudades, y estábamos viendo que una cosa es ver el número total de problemas de inseguridad versus los problemas de inseguridad por cada 100,000 habitantes. Entonces, cuando tenemos que hacer las cosas de manera responsable y saber que, a pesar de que estamos en campaña, porque primero el Ecuador vive en campaña, ¿no? Ahorita nuevamente estamos en campaña política y ya estamos comenzando a ofrecer el oro y el moro, pues también cómo se venden las cosas tienen que tener bastante ética, y regreso a la palabra madurez, para manejar las cifras de manera responsable y no utilizar las cifras para distorsionarlas. Así como lo que puedo ver en el caso de junio del 22 en las cifras del INE, que con una contracción económica, con una reducción de ventas, con una caída en producción, aparecen ciento y pico de mil, 150, 160,000 empleos que nadie me los puede justificar, que ya para julio comienzan a descender nuevamente. O sea, como que algo apareció de golpe y comienza a bajar en contra de toda tendencia. Las cifras, hay que ser muy responsables con las cifras, porque así como se están cuestionando las cifras de homicidios de la década del 6 al 17, o del 7 al 17, 18, pues hay que revisar todas las cifras y manejarlas de manera responsable, porque no se pueden manipular cifras bajo ningún concepto. Por supuesto, mi estimado Rodrigo, creo que estamos de acuerdo. Y en este tema del empleo, aquí lo hemos dicho también, serían
bueno que nos especifiquen qué industrias, por lo menos en la construcción, de lo que entendemos, no ha de ser. Giancarlo. Muy bien dicho por nuestro panelista Rodrigo Gómez de la Torre, muy asertivo siempre en sus declaraciones, pero es tiempo de ir a una breve pausa publicitaria, porque también es tiempo de dar espacio a nuestros auspiciantes, ya que gracias a ellos llegamos a ustedes día a día. No se desconecten, regresamos enseguida. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción. En ser empresa Carbono Neutro, te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería inoxidable, tubería eléctrica, perfiles y correa, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Soy de aquí, por eso soy de acero. Novacero. Mi fuerza y mi carácter se forjan con el fuego. Soy donde el cielo se encuentra con el mar, donde para forjarse desde chico hay que luchar. Soy fuerza, soy firmeza, herencias de mi vida. Trabajo y compromiso son mi punto de partida. Que nadie me diga hasta dónde de llegar. Mientras más me lo repita, más alto voy a volar. Nuestra fuerza y nuestro trabajo construyen cada día el Ecuador que soñamos. Mi fuerza es Ecuador, mi fuerza es Novacero. Ecuador se construye con ecuatorianos de acero. Soy de aquí. Novacero. Así es, Novacero es el acero del futuro, ya 50 años construyendo los sueños del Ecuador. Mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Novacero que están también en la sintonía de este gran programa, de este conversatorio que tenemos con Rodrigo Gómez de la Torre. De igual manera a Holcim también dándole una mano al planeta, pero esta vez de la tierra al cielo. Y claro que sí, Cubiec, más que un buen acero. Les recordamos brevemente que estamos siendo retransmitido por 3 medios: el Círculo de la Prensa del Ecuador, así como la radio en línea My Own Voice y la radio Sensación del doctor Ángel Polibio Córdoba. Ahora sí, por favor, producción, ábrame esa toma lateral porque seguimos en esta segunda parte, en esta segunda instancia de este gran conversatorio que tenemos con Rodrigo Gómez de la Torre. Así que paso contigo, mi querido Polo. Gracias, Giancarlos. No sé si tú has notado, Giancarlos, y vale aclarar esto, que la fortaleza que nos dan las radios que nos retransmiten, pues también ha hecho que nuestra audiencia esté muy alta y se mantenga, porque obviamente ya no estamos solos desde hace algún tiempo como Cámara de la Construcción en este tema de difundir nuestro programa por todas nuestras redes, sino simplemente el apoyo fundamental que ahora tenemos de medios que entienden de lo que es esto de tener un espacio de opinión técnica permanente. Y la fortaleza propia, obviamente, que siempre lo ha tenido 62 años, hoy a la cabeza de Pepe Miranda, la Cámara de la Industria de la Construcción. Por eso es importante, Rodrigo, que siempre se hable por su nombre las cosas, por su nombre, que hay mucha gente
que ya está atenta día a día en escuchar y vernos en este espacio de opinión pública técnica. Rodrigo, estamos entrando a una época muy difícil que todavía no visibiliza la gran mayoría de ecuatorianos. Y me refiero concretamente al tema muy álgido que ya se nos viene, el tema de los apagones. Aquí hemos hecho un análisis con especialistas, expertos. Hemos tenido el gusto de tener aquí a nuestro gran y común amigo, exministro de Energía, René Ortiz. Todos han confluido en que se nos viene el tema de los apagones. Rodrigo, tu diagnóstico a ello, ¿qué falta, qué se ha dejado de hacer y qué es lo que tenemos que hacer? Por favor, tu análisis respecto de ello. ¿Qué falta? Curiosamente, no, falta lluvias, definitivamente. Bueno, eso es la naturaleza. Falta lluvias y falta voluntad política para bajar tramitología. El Ecuador tiene una capacidad de generación importante en varios frentes. Hablamos de hidroeléctricas, a pesar de que requerimos lluvias. Hablamos de fotovoltaica, hablamos de eólica, hablamos de geotérmica, lo que se me viene ahorita, y obviamente hablamos de térmica, ¿ya? Térmica es plata, es poner generadores y comprar diésel, o comprar búnker, dependiendo con lo que vayamos a utilizar, al igual que es lo que es la barcaza, ¿ya? Sin embargo, para el Ecuador ahorita hay como 60 o 70 proyectos de generación eléctrica que están funcionando, de gente que le sobra un poco de energía eléctrica y quiere entregarle al sistema interconectado, ¿ya? Pero la tramitología para eso y poder entregar energía al sistema interconectado es impresionante, por un lado. Por otro, si al privado le está costando 7, 8 centavos la generación de cada kilovatio hora, el Estado le dice, perfecto, hermano, yo no tengo problema, yo te recibo, pero te compro a 3 centavos. Entonces el otro dice, pero entonces, si tú me estás, y a mí me cuesta 8 y tú me quieres comprar a 3, yo pierdo 3. Y es real. Entonces prefiero quedarme quieto, ¿ya? Ese es el segundo tema. Para generación hidroeléctrica necesitamos tiempo. Cualquier nuevo proyecto va a generar tiempos que toma la implementación del proyecto. Tú mencionaste a René Ortiz. René Ortiz, en su último ministerio, firmó el acuerdo para utilizar el terreno aplanado del Aromo para un proyecto fotovoltaico. Ahí siguen. Todavía no se termina de implementar. Villonaco 2, ahí está. Parece que se está destrabando y que podría entrar en funcionamiento, si es que hay agua, el tema de Toachi Pilatón. Pero me acabo de quedar muy preocupado. Hace pocos minutos escuchaba que tenemos, sabemos del problema de Coca-Codo con respecto a la erosión progresiva, ¿ya? Pero la segunda central más grande que tenemos, que es Molino, también tiene problemas en el túnel y requiere ser parada por un tiempo porque requieres trabajar en el túnel de conducción de agua y obviamente tienes que trabajar sin agua. Y el frenar la entrada de agua va a generar que no pueda, produce que no pueda generar energía. Y hablan de un periodo estimado de 11 meses. Digamos que cumplen los 11 meses. Pero esa central es la hidroeléctrica más grande que hay. Estamos hablando que el gobierno nos dice que ya va a entrar en funcionamiento la primera barcaza hasta que le terminen de anclar bien a fondo las otras, y hablamos de 350 megavatios. ¿Cuánto requiere el Ecuador? Entre 1,000 y 1,200 megavatios. Entonces el hueco que todavía tenemos es impresionante. Y la ley cero apagones, que se aprobó con bombos y platillos, y de hecho muchísimas leyes se han aprobado con más de 100 votos. Entonces la famosa confrontación asamblea-presidencia está bien para el discurso político, pero en el pragmatismo de las votaciones no existe. Pero la ley cero apagones
también complica que el sector privado pueda decir, ok, yo entro a producir, yo hago la inversión en una hidroeléctrica, particularmente en hidroeléctricas, pensando en 25 años plazo, y yo cobro. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Cuánto realmente cuesta producir cada kilovatio hora? ¿Cuánto cuesta distribuir el kilovatio hora? ¿Y cuánto cuesta comercializarlo? Mientras esas cifras no estén claras y transparentes, vamos a tener un problema de que una generadora privada diga, a ver, un ratito, cholitos, a mí me cuesta 10 y tú quieres pagar 5, o tú me obligas a cobrar 5, o 9, o los números son fundamentales. Y como estamos en campaña, casualmente ahorita, a cerca de 3,5 millones, según los datos que escuchamos el día de ayer, a 3,5 millones de familias, entendería yo, 3,5 millones de medidores que consumen menos de 180 kilovatios hora, 180 kilovatios mes, se va a regalar la energía por diciembre, enero y febrero. Debe ser una coincidencia que sean justamente los meses anterior a la campaña. En enero inicia la campaña y en febrero culmina la campaña. Y justo para enero les llega la factura en cero, y para febrero, antes de las votaciones, les llega la factura en cero. Y la otra para aliviar el tema. La pregunta es, esa plata que sí costó al Ecuador, sí le costó al sistema interconectado, sí le costó a la CNL, a las generadoras y a las transmisoras, ¿cómo nos van a pasar la factura al resto de ecuatorianos? Porque nada es gratis, no existe pasaje gratis. El pasaje gratis es porque alguien más lo paga. Así es, mi querido Rodrigo. Mira, tú también en tu explicación nos dijiste el tema de la burocracia absurda que la tenemos. El ejemplo palpable. René Ortiz dejó firmando ya para la implementación de energía eólica en el terreno del Aromo. No se inicia siquiera los trabajos de implementación y construcción allí, porque simplemente no logran conceptualizar el fideicomiso. Fíjate tú, eso es lo que nos dijo aquí René Ortiz. Es decir, vivimos embebidos en una burocracia absurda que no permite que avancemos. Mi querido amigo ingeniero Ángel Albán nos dice, a pesar de que los proyectos tienen periodos de diseño altos, no existe la política inmediata de mantenimiento en sus estructuras, el cuidado de las cuencas de aportación de presas y, peor todavía, la voluntad para que el servicio funcione como tal y no manipulado y por intereses políticos. Realmente creo que aquí Ángel Albán nos está dando un diagnóstico completo y estoy de acuerdo con lo que él expresa. Pues deberíamos empezar a hablar de políticas de Estado. ¿Por qué los políticos, danos tu criterio, Rodrigo, por qué se detienen? ¿Por qué no les gusta decir que podemos empezar a hablar de políticas de Estado? ¿Por qué seguimos viviendo del político y del ofrecimiento de las políticas de turno mientras dure mi administración? No importa si se traslapa o no la actividad que yo ejerzo. ¿Por qué no podemos empezar a hablar de país realmente si queremos hablar de país? Hacerle bien, hablando de políticas de Estado, Rodrigo. Hace algunos años yo había publicado un editorial que decía que es más peligroso un gobierno populista o una sociedad clientelar. El Ecuador a lo largo de las últimas décadas ha ido consolidando esta sociedad clientelar, en donde esperamos que Taita Estado nos dé el subsidio al combustible, nos condone los créditos, nos regale la energía, nos dé haciendo lo que más pueda, nos regale kits para la agricultura, y cada vez esta situación sigue creciendo. Entonces, si tú tienes un gobierno no populista que ingresa, el momento que comienza a picarse el tema de la sostenibilidad política y gubernamental,
muchas veces la presión de la sociedad la que le obliga a volverse populista. Si ya ingresa como populista, lo que tienes es la Feria de la Alegría, pues. Todos felices haciendo parques y jardines en lugar de estar preocupados de tener agua potable o energía eléctrica o combatir problemas estructurales como desnutrición crónica infantil. El tema de por un proyecto hidroeléctrico, hacerlo va a tomar 4, 5 años, 6 años. Un proyecto fotovoltaico va a tomar poco de años menos, pero van a ser 2, 3 años. Un proyecto eólico igual va a tomar varios años y muchas veces coinciden ya los periodos políticos con las campañas. Y lo que tú necesitas en campaña, que por cierto, en el Ecuador tenemos campaña en promedio cada 8 meses, tú necesitas en campaña inaugurar obras, cortar cintillos. Y hemos llegado a ver hasta preinauguraciones. Recuerdo un buen amigo mío, prefecto de Pichincha, que preinauguró el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo 2 o 3 veces antes de que corra la primera gota de agua. O sea, de hecho, en su periodo no corrió agua, pero ya se preinauguró porque había que arrancarlo. No te sorprenda que en 1 mes o 2 meses más estemos inaugurando el proyecto fotovoltaico del Aromo, aunque no tengamos un solo panel. Risible realmente, Rodrigo, risible lo que me dices. Sí, he puesto también en varias ocasiones el ejemplo aquí. Si con esa concepción Gabriel García Moreno hubiese planificado el inicio de la construcción del ferrocarril, no hubiésemos tenido ferrocarril nunca, para que obviamente lo inaugure el Loy Alfaro. Gabriel García Moreno arranca el ferrocarril en el año 61 y por algunos aspectos él avanza con 24 kilómetros que luego lo culmina el Loy Alfaro. Y ojo, eran contradictores políticos radicales. Y sin embargo, las políticas del uno se trasladan al siguiente gobierno. No solamente el ferrocarril. El tema, la implementación de la política educativa de García Moreno también termina implementándose con Eloy Alfaro, con la diferencia de que García Moreno se había orientado hacia la Iglesia Católica y Eloy Alfaro la retiró. Pero la política estructural de educación se mantuvo. La política agraria de Eloy Alfaro, inclusive, es muy interesante, porque Eloy Alfaro era un liberal que creía en la agroexportación. Y hay una parte de lo que actualmente conoceríamos lo que hubiera sido la ley de tierras de aquel entonces, que decía que si a un agroexportador cacaotero le estaba yendo bien, el Estado propenderá a expropiar a los otros vecinos para crecer en el tamaño de la producción, entendiendo que la producción, creando economías de escala, permite desarrollarse de mejor manera y no lo que vivimos en los 60s y 70s de las 3 reformas agrarias que terminaron destruyendo las estructuras agrícolas, fundamentalmente de Sierra Centro, que es donde mayores índices de pobreza y desnutrición crónica tenemos todavía. ¿Qué podemos hacer, Rodrigo? Tú al inicio del programa lo dijiste muy bien, en el intermedio me comentaste algo, quisiera que lo hagas público esto. ¿Qué deberíamos hacer para que la gente entienda que le va mejor volviendo al agro, volviendo a su chacra, volviendo a su terruño, que viniendo a ver esta falsa percepción de emigrar a las ciudades creyendo que va a tener mejores oportunidades, cuando en las ciudades el problema es mucho más grave que el poder tener, aunque sea una esperanza de tener algo que comer dentro de lo que es mi terruño natural? A ver, me llegaron unas cifras con respecto a cómo está la situación de la generación de empleo que conversábamos. Por favor. ¿Ya? Estamos revisando, dame un segundo que... estaba viendo las cifras, justamente. Para mayo-junio del 24, ¿ya? Te están diciendo que en agricultura, en un interanual, hay un incremento absoluto de población con empleo en mayo y población con empleo en junio. Detalle, no es población con empleo pleno. Aquí está
el empleo no remunerado, aquí está el empleo familiar, aquí está el subempleo. Pero dice agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca, hay una variación absoluta anual de 196.211, ¿ya? Para agricultura, para industrias manufactureras, menos 26.000, comercio, reparación y vehículos, menos 36.000, actividades de alojamiento y servicio de comida, menos 60.900, ¿ya? En un neto sí hay un crecimiento de 72.000, pero en agricultura, si yo desgloso esto en empleo pleno y en empleo no remunerado, yo te garantizo que la absoluta mayoría de todo lo que es agricultura es empleo no remunerado. Es gente que perdió su empleo en manufacturas, perdió su empleo en comercio, reparación de vehículos, perdió su empleo en alimentación, alojamiento, probablemente menos perdieron en construcción porque ya no lo tenían, entonces no tenían que perder. Perdón que sea así de duro. Sí. Pero, y lo que pasó es que regresaron a su tierra a buscar qué hacer para sostener y parar la olla. Pero de ahí a decir que esto es un crecimiento del empleo de 72.000, aunque suene horrible, es una manipulación de cifras, porque creo que debemos hablar, y en esto sigo sosteniéndolo desde hace varios años, deberíamos hablar de empleo pleno y no crear falsas expectativas sobre otras formas de empleo que distorsionan muchas veces y nos permiten jugar con la dialéctica para visualizar algo que no es real. Ángela Loa nos dice exacto. La política del enfrentamiento de estos tiempos ha delineado el fracaso actual económico y social. La poca calidad de hacer política en nuestro país por parte de los pésimos actores políticos de la historia no ofrece una luz para nuestra triste situación. ¿Tú lo ves con positivismo? ¿Cómo ves las próximas elecciones? Estamos empezando una época electoral, Rodrigo. ¿Cómo miras tú? ¿Qué visibilizas? ¿Qué pronosticas para ello, Rodrigo? A ver, quiero complementarte algo. La política del enfrentamiento, como lo mencionabas, la política del enfrentamiento es la política de la lucha de clases que sostuvo una línea política de izquierda y de derecha del siglo pasado. O sea, no hay nada más viejo que la confrontación para sostener popularidad. ¿Qué observo en la campaña que se viene? Confrontación pura y dura, hablar de lo viejo y lo nuevo, hablar de los buenos y los malos. Todos están en contra mío, el que no está a favor mío está en mi contra. O sea, perdón, yo no encuentro nada nuevo. Por el contrario, es la misma política. Y ojo, que no estoy hablando de 15 o 20 años, ¿verdad? Estoy hablando de 100 años. Es la política de la lucha de clases, el empresario contra el proletario. Y ahora vamos a ver otras líneas en esa óptica donde el animal es el maltratado y el humano es el maltratador. La misma situación de trabajador-empleador, capitalista-proletario. Estamos simplemente cambiando los matices para sostener algo que tiene más de 100 años. ¿Está de acuerdo contigo? 100 años que no ha beneficiado a nadie, ¿no? Por supuesto. Jorge Romero, un gran amigo ingeniero, también nos dice: felicitaciones. Desde que recuerdo, siempre los problemas del país y las preocupaciones políticas siempre han sido las mismas. Así que estamos tal vez próximos a ver lo mismo de lo mismo, Rodrigo. Pero yo quisiera que tal vez en la campaña vienen los que ofrecen. Hoy vendrían a ofrecer: oiga, yo les ofrezco tratar la ley de que un pollo asado no esté en la vitrina y esa va a ser mi mayor discusión en la ley. Yo les ofrezco que hoy el hornado ya, por ley, tenga que sancionárselo si le vemos en las latas históricas aquí en el Tingo. Yo quisiera que en campaña ofrezcan eso, Rodrigo, para ver cómo asimilamos los ecuatorianos, de saber qué es lo que realmente van a ir a hacer allá. ¿Por qué necesitamos que nos sigan ofreciendo cosas? Eso es parte del clientelismo.
Estamos esperando quién nos ofrece más. Yo te ofrezco una casa de 15 metros cuadrados. Entonces llega el otro y te ofrece una casa de 20 metros cuadrados. Yo te ofrezco una de 36 para usar el tamaño estándar de la casa chiquita. No, yo te ofrezco una de 42 y todas gratis. Yo te ofrezco la de 42 y te ofrezco que además no vas a pagar servicios por 3 años. Todo suena lindo, todo es falso. Ese es el tema. No es un tema de qué te ofrecen, es un tema de cómo nos orientamos desde la sociedad civil, desde los gremios, inclusive desde las empresas. Dejamos de verle al Estado como algo a quien hay que sacarle algo, cuando lo que el Estado debe ser es un facilitador para que las cosas fluyan. No necesitamos una ley de pollos hornados ni esto. Necesitamos algo que nos permita hacer inversión. La ley cero apagones. ¿Para qué tenía que bloquear la hidroeléctrica cuando era evidente que íbamos a tener problemas? Y así como le reclamaban al ministro Santos Alvite que hacía referencia a que hay que pedirle a papá Diosito que nos mande lluvias, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? El ministro de Obras Públicas rogaba que no llueva en campo. El ministro de Obras Públicas quería bombardear las nubes en el Paute para promover lluvias. Tenemos que darnos cuenta, y se ha mencionado, y tú lo mencionaste, que se ha hecho en programas de reforestación y recuperación de cuencas, en lo que tiene que ver con fauna, en las cuencas altas de las hidroeléctricas. No se ha hecho nada. ¿Qué se ha hecho en términos de hacer microcentrales hidroeléctricas, como el proyecto que salió de Hidroequinoccio, que eran 11, de las cuales solamente está Manduriaco con sobreprecio? ¿Qué se ha hecho para solucionar problemas pensando en el mediano largo plazo y no en qué inaugurar el día de mañana? Ahí es donde vamos a ver. Y la única persona, hablando en términos figurativos, que puede presionarle al gobierno para cambiar el chip populista es un ciudadano empoderado, debidamente educado. ¿Qué se está haciendo por la educación? Que tampoco rinde réditos políticos, porque es a 15 o 20 años plazo. Por ahí debemos trabajar. Así es. Qué temática tan interesante, la interacción que hemos tenido a través de las redes sociales con nuestros amigos que nos hacen llegar sus mensajes. Fernando Nieto Medina: la política de lucha se instauró en Riobamba con la primera constitución y hoy se ha fortalecido. ¿Por qué? Rosy Bautista también nos saluda. Jorge René Romero Reyes: felicitaciones, desde que recuerdo siempre los problemas del país y las preocupaciones políticas siempre son las mismas. Y así, infinidad de amigos que se unen a través de las redes sociales con sus comentarios. El tiempo se nos viene encima y de verdad que hemos podido disfrutar de este espacio, de esta hora que ha corrido. Realmente nos queda cortito el tiempo, pero yo quiero agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre por habernos acompañado durante este tiempo y quiero dar espacio para la despedida y la reflexión final. Rodrigo, adelante, por favor. Giancarlo, te agradezco, Polo, agradezco a la Cámara el espacio. Y el único mensaje que yo les puedo decir, y esto sí es para convencernos, el único que va a sacar adelante al Ecuador es el ciudadano organizado, es el ciudadano que se organiza a nivel de la manzana, a nivel del barrio, a nivel de la parroquia, del cantón, para combatir la inseguridad, para mejorar sus condiciones, para presionar, de ser el caso, a las alcaldías para que no le compliquen más la vida, para presionar a las prefecturas para que le dejen producir. Es la ciudadanía organizada la que saca adelante el Ecuador. Ningún político de turno con visiones, bien mencionado, de hace, ya van a ser 200 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, analista político, económico y agropecuario, que nos acompañó en este día martes. Paso contigo, Polito, para la despedida y reflexión final. Gracias, Giancarlo. Necesarísimo que sigamos haciendo este tipo de análisis con personas
muy ilustradas, expertas, como es Rodrigo Gómez de la Torre. Y ahí tenemos esta reciprocidad de la audiencia. Yo quiero agradecer a grandes amigos como Santiago Zúñiga, José Luis Peña, Carlos García, pues Fernando Nieto desde Ambato, pues mucha gente desde Ibarra, de todo el país. Gracias, porque eso hace que nos comprometamos y nos esmeremos en que sigamos teniendo este nivel de discusión muy ilustrativa y orientadora hacia cada uno de nosotros. Necesitamos hablar y decir las cosas por su nombre. Necesitamos dar nuestro aporte a este querido país. Más atrás ya no podemos irnos. Gracias a esos comentarios valiosos, muy verticales asimismo de Ángel Aluán, me encanta cuando decimos las cosas por su nombre. Es que no nos queda de otra. Dorarnos la píldora y peor todavía como técnicos, no creo que sea justo para nadie. Gracias a todos, seguiremos en este camino. Reflexiones va con paso firme a los 1000 y 1000 programas más. Giancarlos, un honor haber compartido contigo también este día. Buen día a todos. Muchísimas gracias a Polo Ocampo y a nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre, que en esta mañana nos han permitido tener un conversatorio de gran altura. Y a ustedes también, nuestros amigos que a través de las redes sociales estuvieron acompañándonos. Ivette Sánchez, Carlos García Narváez, que nos dice buenos días, muy buen programa, sigue adelante Polo, saludos. José Luis Peña Herrera Béjar, también excelente e interesante programa, felicitaciones, ya bien lo dijo Polo. Ángel Rodrigo Albán, Jorge René Romero Reyes, también Osvaldo Figueroa, José Pepito Miranda Ávila, nuestro querido presidente, al igual que Byron Reynoso, vicepresidente, estuvieron aquí, Rosy Bautista, Paola Reina, en fin, muchos amigos que se hacen eco ya de este programa que con certeza pretende traerles siempre lo mejor, ya que acá hablamos con la verdad. Me despido agradeciéndoles. Mañana a 7 en punto de la mañana les esperamos. Mi nombre, Giancarlo López, y Dios mediante nos estaremos viendo en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara. Que tengan un excelente día. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería inoxidable, tubería eléctrica, perfiles y correa, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Soy de acero, no acero. Mi fuerza y mi carácter se forjan con el fuego. Soy donde el cielo se encuentra con el mar, donde para forjarse desde chico hay que luchar. Soy fuerza, soy firmeza, herencias de mi vida. Trabajo y compromiso son mi punto de partida. Que nadie me diga hasta dónde de llegar. Mientras más me lo repita, más alto voy a volar. Nuestra fuerza y nuestro trabajo construyen cada día el Ecuador que soñamos. Mi fuerza es Ecuador, mi fuerza es no acero. Ecuador se construye con ecuatorianos de acero. Soy de aquí. Nova Cero.